Un nuevo día de ayuno escalonado, rotativo, de jubilados, y parece que hoy le toca a la delegación de Campeche de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, profesor Elpidio Domínguez Castro, una asociación que está en lucha. Parece que estaban esperando a la senadora Laida Sansores, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No vino? No pudo venir la licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. No pudo venir la licenciada Sansores, pero nos envió una carta. Ah, qué linda. Nos envió una carta en donde explicaba que, bueno, sus compromisos no le permitieron abrirnos un espacio, pero que está en la mejor disposición de apoyarnos en cualquier actividad y en lo que ella pueda gestionar o algo. Está en la mejor disposición. Van sumando adiciones. Sí, así es. Perfecto. ¿Cuál es el nombre de usted? Discúlpeme. Hermelinda Domínguez Velázquez. ¿De dónde viene usted? Del estado de Campeche. Del mero Campeche. Dígame, ¿usted a qué se dedicaba cuando trabajaba? Yo soy jubilada del INA. Del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ajá. Yo 15 años estuve trabajando aquí en la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Como maestra? No, en el área administrativa, en servicios escolares. Ah, bien. Y bueno, pues vi pasar 15 generaciones. Válgame Dios. De antropólogos, arqueólogos, etnólogos. Interesante. Directores de Centro SINA y directores del INA actualmente también. Sí. ¿Y luego cuánto tiempo trabajó entonces? Después en la Escuela de Antropología estuve 15 años, de ahí me da mi cambio a la ciudad de Campeche hace un poquito más de 20 años. Sí. Y allí llegué al área de museos. Ajá. A conformar la dirección de museos y teníamos a nuestro cargo toda la parte administrativa de los 4 museos que hay en la ciudad de Campeche. Sí. ¿Cuánto fue, a cuánto ascendió su primer sueldo? Platíquenos. Mi primer sueldo, cuando yo inicié, mi primer sueldo eran 500 pesos. Era mucho dinero. ¿Qué año fue? Estoy hablando de 1977. Era un dineral. Oiga, sí. 500 pesos a la quincena, 1000 pesotes al mes. Así es. Válgame Dios. Oiga, ¿y su último sueldo cuánto fue? Mi último sueldo por zona económica 3, que es zona económica cara, llegué a cobrar aproximadamente como 5,000 pesos. ¡Ja! Oiga, 1000 pesos menos de lo que dijo nuestro buen amigo el senador Cordero. Así es. Que 6,000 pesos podía uno vivir muy bien. Ahora, dígame, ¿y eso fue allá en Campeche? Estando en Campeche y zona cara. Ajá. Y ahora, si trabajó tantos años, ¿en total cuántos fueron, me dice? Casi 31 años. ¿Usted tiene idea de cuánto, sumando, cuánto fue lo que ganó en toda su vida laboral? Uy. ¿3 millones? No, ni siquiera llego al millón, y digo, ya así apretando todo, no llego ni al 1,000,000 de pesos. Ajá. ¿Sabe usted cuánto gana el señor director del ISSSTE? Hace poco leí una entrevista. Sí. Y sí, al año él gana más de 3 millones de pesos. Sí, de acuerdo a la... Pero al año. A la cosa está aprobada por los diputados, por el Congreso, de egresos de la Nación. Está ganando 3 millones y cacho. ¿Y usted cómo ve? Pues es totalmente injusto, porque si yo en mis 31 años de servicio no llegué ni al 1,000,000 de pesos, juntando todos mis salarios y todas mis prestaciones y todo. La sugerencia sería ¿cuál? Que él bajara el sueldo y a ustedes les aumentaran, o que a ustedes les aumentaran y que él se quedara igual, o que lo corrieran a él. Bueno, pues ¿ya les hizo caso? ¿Ya les hasta la fecha no nos ha hecho caso. ¿Ya lo recibió? No nos ha querido recibir. Y bueno, lo más adecuado es que le bajaran el salario. Ajá. A un salario acorde a todo el trabajador activo que esté en este momento. Sí. Que le quitaran además las cuestiones de gastos de representación y todo lo que las secretarías y las dependencias siempre desvían para su uso personal. Creo que no es justo, porque bueno, si nosotros muchas veces vamos y representamos a nuestra institución, nos dan una bicoca en viáticos y nada más sirven para
medio comer y dormir en un lugar medio decente. Sí. Y si uno se le antoja otras cosas, salen de nuestro bolsillo, y a él no, desde comprarse una paletita, unos cigarritos, un cafecito o algo, todo se lo venimos pagando nosotros, porque todo lo mete con comprobantes por gastos de representación, y no es justo. El reclamo de que ustedes están haciendo respecto al bono 02 y 03, bono de despensa, y creo que el otro es de previsión social, ¿cuánto le significa a usted mensualmente? Mensualmente vendrían siendo aproximadamente entre 490, 500, 510, un poquito más o menos. ¿Su jubilación es de 5,000 pesos? No, yo al mes recibo 12,000 pesos, 12,000 y eso porque la tengo de Campeche, por la zona cara. Ajá, pero entonces esos 1,000 pesitos sí vendrían siendo... Claro que sí, claro que sí, sería... ¿Tiene casa propia ya? Acabo de terminar de pagar mi casa, porque estaba yo pagando mi casa que saqué por crédito de Foviste, y me quitaban 6,000 pesos, o sea que hasta septiembre, agosto-septiembre, yo cobraba 6,000 pesos al mes. Ah, válgame Dios. Porque los otros 6,000 eran para el pago de la casa, pero finalmente ya tiene usted una casa, ya tiene usted un patrimonio. ¿Después de cuánto tiempo? De 10 años. 10 años pagando una casa. La gaviota se tardó menos, oiga. Sí. A ver, es muy interesante lo que usted me platica. ¿Usted entonces es antropóloga? No, yo trabajé en el área administrativa, pero me adentré mucho en la parte de la antropología, sobre todo en el área social. ¿Qué estudió? Yo estudié hasta la preparatoria. Ya. Pero a mí siempre me gustó la antropología social. Por cuestiones de diversa índole no pude ingresar a la ENA a estudiar antropología, que me hubiera encantado. Pero mis últimos años en el INA, casi 4, estuve haciendo, junto con mi jefe, que es un antropólogo, peritaje antropológico. ¿A qué se refiere usted? ¿Qué es peritaje? El peritaje antropológico se refiere a que, por lo menos allá en Campeche, detenían a un campesino que iba con una escopeta de un tiro, calibre 22. Él normalmente su escopeta la usa como herramienta de trabajo también, porque le sirve de protección y le sirve que por si se le cruza un venadito, se le cruza un puerquito, se le cruza un puerco, un pavo de monte, pues los dispara y ya sirve para el autoconsumo. O le sirve de su protección por si ve alguna serpiente, algún zorro, algún animal salvaje que le pueda agredir. Y que además le esté dañando su parcela, pues también así es como les dispara y los elimina. La policía y el ejército normalmente no entiende esta parte. Entonces, como él lleva un arma, los detienen y los meten a la cárcel y los culpan por uso indebido de arma de fuego. Entonces, pues es un delito federal y los meten a la cárcel. Muchos no pueden pagar lo que es la multa, lo que sea. Más que su fianza, para poder llevar a cabo el juicio por fuera, y normalmente los mantienen en el Cerezo. Entonces lo que hace la defensa en este caso es solicitar un peritaje antropológico, en el sentido donde nosotros como peritos tenemos primero entrevistar a toda la comunidad de donde es el campesino, el indiciado, y saber sus usos y costumbres. Si es un uso y costumbre que todo mundo ande con su escopeta, que forma parte de su herramienta de trabajo, nosotros tenemos que justificarlas en las entrevistas hacia las autoridades de la comunidad, basándonos en aspectos técnicos de investigación y por el contexto social del lugar donde se encuentran. Entonces todo eso nosotros lo presentamos en un dictamen al juez y ya con base en eso el juez rescata toda esa información y puede declararlo inocente, porque obviamente no es con malicia que está ocupando esto. O luego tuvimos casos de indígenas, sobre todo del estado de Chiapas, que atrapaban en el estado de Campeche con cocaína, los usaban de burros, pero ellos no les explicaban
qué era lo que les estaban dando. Nos llegaban allí a la plaza principal, mira, es que te voy a pagar 1,500 pesos. Vas a ir a Cancún a dejar este paquetito es queso, no te preocupes, no hay ningún problema, te lo vas a llevar amarradito en tu cintura y todo, te voy a pagar yo el pasaje de ida con tus comidas y el de regreso también, pero vas a ganar 1,500 pesos. Y pues se van, no, pues nunca han visto 1,500 pesos juntos. Sí. Entonces se van, pero casualmente los retenes los detectan y pues obviamente los meten a la cárcel. Y obviamente ahí también entra nuestro papel, donde tenemos que justificar, no justificar realmente. Encontrar sino, los elementos. Sí, encontrar los elementos para decirle al juez que para empezar fueron engañados, que son indígenas, que no hablan y no entienden muy bien el castellano, primero, no les explican de qué se trata el traslado de lo que tienen que cargar, pero además son muy fáciles de cooptar porque les ofrecen dinero claro, que ellos jamás han visto. Claro. ¿Sí? Tuvimos un caso de un señor que le pagaban 400 pesos nada más por ir y dejar unas cosas a Campeche. 400 pesos y le preguntamos, bueno, ¿qué iba a hacer usted con sus 400 pesos? Es que nunca yo había visto 400 pesos juntos. Bueno. Les iba a comprar ropita a mis hijos. Yeah. Y es injusto, pues, sí, porque los atrapan, los envuelven para meterlos en un conflicto muy grande, los narcos o la gente que se dedica a estas cosas. Entonces, más o menos era eso lo que hacíamos. Fue un trabajo muy interesante durante 4 años. Y que bueno, si todo el mundo sabe, un peritaje antropológico pagado por fuera normalmente se cobra entre 40 a 50 mil pesos, porque implica ir a la comunidad, meterse a la selva, y todas las inclemencias, los viáticos, todo. Entonces, muy interesante su trabajo. Pero no nos lo pagaban a nosotros. O sea, yo cobraba lo mismo sin nada extra ni nada, con tal de hacer eso. ¿Cuántos indígenas o campesinos tuvo usted en todo el tiempo que realizó ese peritaje? Peritaje antropológico. Híjole, llegamos a hacer alrededor de 50 peritajes en 4 años. ¿En 4 años? En 4 años. Ups. Y válgame, de diferentes cosas. Válgame Dios, entonces están duros. Bueno, y eso de los que se enteró. Sí, y de los que nos solicitaba los tribunales. Sí. Qué interesante. Pues debería de venir a hacer un dictamen antropológico para ver por qué son tan corruptos los mexicanos, los funcionarios, Peña Nieto, La Gaviota, Lerdo de Tejada. Sí, ¿verdad? Usos y costumbres, tendríamos que empezar por ahí. Yo creo que por usos y costumbres habría que empezar la investigación. Ya fuera de broma, ¿usted dónde cree que empieza la corrupción? La corrupción creo que empieza a partir de uno mismo, que uno mismo pudiera por cualquier cosa agilizar los trámites y con el famoso pues tengo para tu refresco. Yo creo que no tenemos que hacer eso, tenemos que seguir las cosas como deben. Pero entonces su trámite va a tardar como 6-7 meses o 6-7 años. No, este trámite ya lleva más de 2 años. El que sea, el trámite que usted quiera. Si usted no da dinero... Pero es que además también, o sea, empieza por uno mismo y también empieza por la actitud de uno mismo. Ya. O sea, también son muchos problemas sociales. Son muchos factores, pero de todos modos porque yo se lo además planteo. Uno tiene que hacer el trabajo que a uno le gusta. O sea, yo por lo menos mi trabajo que hacía porque me gustaba. No me importaba si me pagaban o no me pagaban. Sí. Sí, pero nos debe de gustar mucho. Sí. El trabajo que venimos realizando. Y muchas veces la gente hace el trabajo por trabajar y por percibir un salario, no con mucho agrado. Pero a ver, vámonos por partes, porque dice usted que en un momento dado ganan poco y son propensos a una corrupción, como el caso de esos campesinos o indígenas. Pero entonces ese es un argumento un poco peligroso, porque para que un juez no sea corrupto le pagan un montón, pero de todos modos sigue siendo un juez, sigue siendo un corrupto.
Y yo digo, tan malo es el que roba un peso como el que roba 100 millones de pesos. Así es. Es de todos modos un ladrón. Y tan corrupto es el que recibe un peso como el que recibe $1 millón. Claro. Eso es corrupto. Sí. Y diría yo, es la casa donde adquirimos esa idea de corrupción, es la escuela. Yo digo, una persona que me habla de usos y costumbres y de investigación de ese es un ambiente bagaje social muy fuerte. Ajá. Es un ambiente social muy fuerte que es muy complicado. Pero a ver, antes de que siga mi planteamiento, somos un país con, tengo entendido, 62 culturas todavía indígenas, un acervo impresionante, una carga cultural hermosísimamente grande y multi, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con tanta cultura haya prevalecido y ahora impere la corrupción? ¿Qué me puede usted decir, usted como realizadora de peritajes? Mire, yo tengo un concepto. A ver. Lamentablemente, México y Latinoamérica en general fue construido por gente de España, pero fueron de los peores españoles que vinieron a México, a América. Sí, eran ladrones, sí, estafadores y todo. De la ahí madrastra viene España. Mucho, Ajá. de ahí viene mucho, porque el indígena mexicano, el maya, el azteca, no era corrupto, no era corrupto, no, sino todo lo contrario, lo recibió bien. Sí. Con toda... Así como estamos acostumbrados los mexicanos a recibir a un amigo, sí, lo recibió muy bien. Los anales de la historia dicen que Moctezuma recibe con un collar hermosísimo de camarones de oro a Hernán Cortés así es, entonces, y Cortés le da pedacitos de vidrio. Exactamente, entonces a partir de ahí es de donde viene mucho esta parte, ajá, que es una mezcla de las culturas, porque habemos muchos que no aceptamos la corrupción. Sí. Pero ahí habemos muchos también que son corruptos, que somos corruptos, por decirlo así, para no quedar fuera y así lavarme, ajá, así como que el alma, ¿no? Pero es una mezcla cultural muy fuerte. Sí. Y ahí a partir de ahí es de donde nace, entonces lo traemos desde muy abajo. Y con el exterminio también de las culturas indígenas, pues toda la parte de la honestidad y de la simplicidad de vivir y todo. Todos los códices, toda nuestra historia la quemaron. Así ajá, es, y pues finalmente la madrastra España. Siempre el vencedor es el que va a escribir la historia, ¿no? Sí. Nunca el vencido. Pero entonces, ¿nuestros genes son corruptos o no? Pues es que no podremos hablar de genes, porque a mí mis papás me enseñaron a no ser corrupto. Yo en mi camino me desvié, pues... Yo estuve en la Sierra Tarahumara y me costaba trabajo porque el Tarahumara dice sí y es sí, dice no y es no. Sí. Y me cuesta un poco de trabajo, si a mí, porque son indígenas, tal vez yo no consideraría que son ignorantes. No son ignorantes. Porque pues a mí me está ofreciendo mucho dinero por algo que quién sabe, pues yo empiezo a desconfiar. Y entonces mi pregunta es, esos indígenas que usted ha ayudado a defender, ¿son qué? ¿Corruptos? No son corruptos, sino la necesidad. Entonces, ¿podríamos justificar la prostitución? Porque es que nunca han podido percibir un salario adecuado, un salario digno. Pero entonces ese es el sistema. Porque hay gente que vive con muy poco, es más, hay gente que no tiene dinero y vive muy bien felices. En la selva. Sí, y son felices. México está catalogado como una sociedad feliz, no necesariamente riqueza, ¿no? Claro. Sino felicidad. Sí, la mayoría de las culturas indígenas, estando dentro de su comunidad y siguiendo todas sus tradiciones, todos son felices y no necesitan de muchos recursos. Entonces, Hermelinda, dígame, ¿es el sistema? Es el sistema. No es la cultura. Así es. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
quitar el sistema. Tratar de cambiar el sistema. Pero el sistema está Fondo Monetario Internacional, son sueños muy... la OCDE, la ONU, Banco Mundial. Sí, el capitalismo absorbe todo. Ajá. Entonces va a ser muy difícil mientras nuestros gobernantes estén, pues ahora sí, influenciados de una formación. Tendríamos que tener una capacidad así de poder asumir la responsabilidad que implica el oponerse a eso, como Cuba, por decirlo así, como poniendo de ejemplo a Cuba. Cuba de una u otra manera ha salido adelante pese al bloqueo económico. Bueno, no hay niños que se mueran de hambre para empezar. Para empezar, no hay niños que se mueran de hambre allá. Ya. Si hay quejas de que faltan algunas cosas, pues y un excelente servicio médico. El servicio médico es excelente. Además de que son muy buenos médicos. Muy buenos, en Campeche constantemente van. Todos saben leer y escribir. Cubanos a dar consultas gratuitas, además. Todos saben leer y escribir. Sí. Y bueno, entonces, pues ya. Y además son excelentes músicos todos. Eso. Pero sí necesitaríamos tener mucho la mentalidad de un cubano, por decirlo así, para poder entender que no nos debe de preocupar lo que el capitalismo quiere hacer con nosotros. El problema es que ya vivimos sumergidos en todo un ambiente social de consumismo, capitalista, depredador. Totalmente. Somos depredadores. Sí, y nos cuesta trabajo. La ropa que tenemos está hecha a punta de un montón de químicos que han contaminado el agua. Sí. Dígame, ¿cómo se llama? ¿Se llama qué? Me dijo que decía usted para 40 personas en su carrera. Ah, bueno, yo hice peritaje antropológico. Entonces hemos hecho un peritaje antropológico del pueblo mexicano. Más o menos. Faltó profundizar más, pero... Y entonces, ahora ya con esa información y con ese esquema, dígame, ¿usted cree que qué sería el señor Lerdo de Tejada les pague? ¿Lo recibirá? No lo conozco personalmente el señor. Ya. No he intercambiado ninguna opinión. Por lo que he leído y los comentarios que tengo de él es que es un señor muy soberbio. Y bueno, me imagino que su soberbia viene a partir también de Lerdo de Tejada. Todos sus antecedentes históricos. Habrá que revisar porque yo estuve viendo otro en internet y Sebastián Lerdo Tejada, que estuvo con Benito Juárez, parece ser que no tuvo hijos, habrá que preguntarle. Claro, habría que ver de dónde viene esa parte, pero me imagino que se ha de sentir por el simple hecho de ser Lerdo de Tejada. Yo me llamo Raúl Hernández y no me siento igual. Pero ya ve que hay gente que su mentalidad es así como que yo soy Juan Camaney, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí viene. Los gusanos soñando con las estrellas. Así es, pero yo es lo que sé del Señor. Yo espero que ahora sí que, pues combinándolo a que se acerque a platicar, porque tarde o temprano él va a estar igual que nosotros. Sí. Obviamente él tiene una riqueza que a lo mejor no viva igual que nosotros, que es lo más seguro, y que no tenga problemas por su pensión y todo esto, pero que recuerde que a su alrededor tiene hijos, tiene familia, y que sí pueden estar como nosotros, y que por lo menos tenga la sensibilidad de acercarse un poquito a escuchar a los jubilados, a los pensionados, a la gente de la tercera edad que estamos en estas condiciones y que lo que ganamos, por más que se quiera decir que es bastante, no es suficiente. Muy bien, maestra, pues muchas gracias. No, gracias. Trajo usted más compañeros, me decía. ¿A dónde andan? Pues se fueron a volantear, fueron a hacer una serie de actividades aprovechando que venimos desde lejos. Pues tenemos que aprovechar los tiempos, entonces pues a mí me tocó estar aquí ahorita. Pues muchas gracias entonces, muy amable. Gracias a usted, hasta luego.